¿Son los correctos? ¿Sabes? Buenas tardes. En lo que inicia la siguiente ponencia, como ustedes ven en sus mesas, hay una encuesta de satisfacción. Le agradeceríamos mucho que la contesten. La información que recabemos nos es útil para nuestro próximo evento. Si la pueden ir contestando en lo que inicia la siguiente conferencia. Muy amables. Unity, tu marca, nuestro arte, presenta. Maestro, Edgar Ulises Hernández Campos, contador público y máster en fiscal por la Universidad de La Salle Bajío, AC. Articulista de diversas publicaciones especializadas en materia fiscal, escribiendo más de 200 artículos en el Prontuario de Actualización Fiscal, PAP, CityWare y Fiscalistas. Expositor a nivel nacional en 31 estados de la República, en universidades, foros, colegios de empresarios y de contadores, impartiendo poco más de 1000 cursos, ponencias y conferencias. Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, reconocido como uno de los fiscalistas más importantes de México 2021 y 2022 por la revista Defensa Fiscal. Démosle la bienvenida al maestro Edgar Ulises Hernández. Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto nuevamente estar aquí en Veracruz en el evento de desafíos empresariales para el 2024. Tuve el gusto y el honor de estar el año pasado y me hicieron el favor de volverme a invitar a este evento. No quisiera empezar el tema del día de hoy sin agradecerle a Orlando Pereira y a su equipo de trabajo que realmente hacen una excelente labor por traer expositores de calidad, y no lo digo por mí, que quede bien claro, es expositores de calidad y la logística que tienen para que todos estemos a gusto. Digo todos, pues tanto ustedes que son los principales como los expositores. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que en lo personal me gusta porque creo que es un área poco explotada y también me queda muy claro que es poco explotada por asesores y empresarios porque no se conoce o no se conoce a fondo, simplemente se escucha el tema, el concepto, y no sabemos a veces para qué sirve o cómo le podemos sacar ventaja a una herramienta que no nada más tiene un efecto fiscal, sino también tiene un efecto de negocios. Y el tema es el fideicomiso o los fideicomisos como herramienta de negocios, y abordaremos la parte fiscal y legal y, ¿por qué no?, también la parte contable, que en algunos casos nos puede llegar a faltar un poquito de precisión. ¿Cómo me gusta a mí llevar las charlas? En lo personal, el material que voy a proyectar, el material es para ustedes. Yo no les voy a leer el material porque ese es para ustedes. Sí les debo de decir que el material es un curso que tengo de este tema de 5 horas. Obviamente aquí el tema está acotado a un cierto tiempo, si mal no recuerdo, uno la 20 más o menos. Entonces el material es de regalo para ustedes. Yo lo que vengo es a platicar con ustedes de este tema. Para que les saquemos provecho a la sesión, sí es muy importante, uno, que tengan en dónde apuntar, porque lo que yo les platique les voy a dar algunos tips, algunos fundamentos que vale la pena que los apunten para que los puedan consultar. Y dos, no se queden con dudas. Pueden preguntar todo lo que ustedes quieran, falta que les conteste. Pues digo, nadie lo sabe todo, ¿verdad? Trataremos, bueno, de darles la respuesta que corresponda al tema con todo el fundamento legal que procede en su caso. Entonces, siéntanse pues con esa confianza. Yo, como siempre los digo, cuando me hacen favor de invitarme a algún foro, pues estoy entre colegas, estoy entre amigos, vamos a verlo así, y siéntanse pues con esa libertad de interactuar con su servidor en lo que yo les pueda servir, pues para eso estamos aquí. Entonces, vamos a ver el tema del fideicomiso bajo una óptica de que es un concepto que todo mundo escucha, y sin polemizar o sin politizar, últimamente en las noticias se ha dado la noticia de que se van a desaparecer los fideicomisos y se van a desaparecer esto y lo otro y aquello, y muy poca gente sabe realmente cómo opera un fideicomiso. Independientemente de que sea público o que sea privado, la esencia es que el fideicomiso es un contrato. Y eso es lo primero que deben de apuntar como un concepto sencillo de entender. El fideicomiso es un contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a formar a una persona.
Curiosamente, el fideicomiso, lo vamos a ir desarrollando, el fideicomiso va a tener 3 grandes participantes en este contrato, pero la firma de un fideicomiso no genera una persona en sí misma. ¿Qué es esto? Que por analogía, si yo, por ejemplo, constituyo una persona moral, fíjense cómo el nombre lo dice, estoy constituyendo una ¿qué? Persona. Y esa persona moral tendrá todos los atributos que una persona tiene. Y puede conformarse por personas físicas, por personas morales, o puede combinarse personas físicas y morales. Entonces, el fideicomiso es un contrato. Y este contrato tiene grandes participantes que son 3. Que ahorita los vamos a platicar. Fíjense que el fideicomiso es una figura muy interesante desde la óptica de los negocios. Primero, es un contrato de naturaleza mercantil. ¿Y por qué mercantil? Porque su principal regulación va a estar en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a partir del artículo 381 y siguientes. Segundo, tiene una regulación financiera y legal porque uno de los grandes participantes, que son las fiduciarias, que ahorita vamos a platicar de ellas, tienen que ser, fíjense, tienen que ser las fiduciarias, sin excepción, personas que integran el sistema financiero mexicano. Y para que una persona integre el sistema financiero mexicano, debe de tener autorización de las autoridades financieras, principalmente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero entonces, el origen del contrato del fideicomiso es un contrato mercantil. Y aquí quiero hacer la primera acotación. Nace como concepto en la legislación mercantil, pero curiosamente hay fideicomisos que tienen actividades civiles. Por ejemplo, un fideicomiso que administre rentas. Las rentas son de naturaleza civil, pero el contrato de fideicomiso, su esencia es mercantil. Y vamos a encontrar entonces, que yo particularmente considero que vamos a encontrar ciertas figuras o situaciones donde hacemos híbridos. Ya llegaremos a la parte fiscal, donde todavía es un galimatías, porque es curioso, y me adelanto como unas 450 láminas, donde es curioso que el fideicomiso, que para muchos de nosotros puede ser algo muy complejo, hay un solo artículo en la Ley del Impuesto sobre la Renta que lo regula, que es el artículo 13. Fíjense, una figura que es en nuestra cabeza puede ser muy compleja, sencillamente está regulado por un solo artículo en la ley fiscal. Ahora sí, ¿cuáles son los elementos personales del fideicomiso? Primer elemento personal. Yo les dije que es un contrato, y acuérdense que decía el gran autor Eduardo García Maínez, que para mí es uno de los mejores estudiosos del derecho de hace muchos años para acá. Este autor define contrato como el acuerdo lícito de voluntades que genera derechos y obligaciones. Así de simple, acuerdo lícito de voluntades que genera derechos y obligaciones. Yo puedo contratar lo que yo quiera siempre y cuando sea lícito y que no vaya en contra de ninguna ley. Entonces, en un contrato de fideicomiso, ¿cómo opera la figura? Vamos a tener una primera persona o grupo de personas, y apúntenle, físicas o morales, pueden ser personas físicas y personas morales, que les vamos a llamar fideicomitentes. ¿Quiénes son los fideicomitentes? Los fideicomitentes van a ser aquellas personas físicas o morales que le aportan al contrato de fideicomiso bienes y derechos. Bienes y derechos. Ahorita vamos a ver, cuando veamos la parte fiscal, la fracción 5 del artículo 14 del Código, trae ahí una particularidad muy interesante, que es donde viene el beneficio fiscal del fideicomiso, haciendo una planeación adecuada. Entonces yo tengo personas físicas y morales que le aportan bienes y derechos al fideicomiso, y si le aportan al fideicomiso, ¿quién los recibe? Pues los va a recibir el segundo participante del contrato, que es la fiduciaria.
Entonces el fideicomitente aporta bienes y derechos al contrato y estos bienes y derechos son recibidos por la fiduciaria. Oye, Edgar, ¿y para qué los recibe la fiduciaria? ¿Por qué no se los quedan? ¿O cuál es el motivo, la razón de esa aportación? Bueno, en este contrato de fideicomiso, cuando el fideicomitente le aporta a la fiduciaria bienes y derechos, esta a su vez, de acuerdo al tipo de fideicomiso, va a poder manejar, administrar, enajenar, conservar o garantizar que esos bienes y derechos tengan un fin determinado. ¿Cuál es el fin determinado? El que ustedes necesiten. ¿Se acuerdan que es un contrato, que yo puedo contratar lo que yo quiera? Pues en el contrato yo le debo de decir a la fiduciaria qué necesito y quiero que hagan esos bienes y derechos que ha recibido. Oye, Edgar, yo me adelanto a algunos ejemplos y les voy a dar algunos ejemplos, y aquí hago una paréntesis que se me olvidó decirles. También dentro de su material y como un regalo de mi despacho para ustedes, obviamente este regalo no tiene costo, les estoy regalando un formato de un contrato de fideicomiso que hicimos en la oficina para que lo tengan y lo puedan conocer a detalle. Obviamente quité todos los datos de mi cliente por razones obvias, pero para que cuando ustedes lo vean, es un contrato, tiene más o menos como unas 50 páginas, son contratos extensos, pero que cuando tengan tiempo lo lean con calma y todo lo que platicamos con ustedes hoy lo puedan repasar en la práctica con un contrato real. Y este contrato que les regalo es un contrato de fideicomiso de administración de pensiones de un cliente que atiendo. Entonces, para que vean que todo lo que les platico sí se puede aplicar y contrario a lo que pensamos, no es tan costoso. Que es lo primero que se nos viene a la mente. Oye, Edgar, ¿y eso que dices que no le entiendo qué es? ¿No sale muy caro? Pues como no le entiendes qué es, piensas que es caro y en la esencia no lo es, no es así. Entonces esta fiduciaria va a administrar esos bienes y derechos para que generen un beneficio. ¿Y para qué quiero el beneficio? Ah, bueno, mira, esa aportación de bienes y derechos que recibe la fiduciaria genera beneficios, y esos beneficios ¿a quién se le van a otorgar? A otro participante del contrato que ¿cómo se va a llamar? Fideicomisario. Entonces, cuando una persona o personas le aportan a la fiduciaria, esta a su vez trabaja esos bienes y derechos para darle esos beneficios al fideicomisario. La ley que regula los fideicomisos establece una regla clara. ¿Qué sucedería si yo necesito tener 3 integrantes, porque no pueden ser menos? Necesito fideicomitente, fiduciaria y fideicomisario. ¿Qué sucedería si no existe un fideicomisario? La ley se protege y dice, mira, si en un contrato de fideicomiso no se designa en el contrato el fideicomisario, en automático la ley señala que el fideicomisario será el mismo que fideicomitente. O sea que no puede quedar el contrato inconcluso, tiene que estar designada las 3 personas. ¿Qué ventajas también tenemos? Si yo de momento, en una planeación que hagamos, les daré varios ejemplos, yo no sé si en este momento que voy a hacer el fideicomiso, yo no tengo designado al fideicomisario, yo puedo hacer el contrato sabiendo que el fideicomitente será a su vez el mismo fideicomisario, pero yo puedo nombrar fideicomisarios en el futuro. ¿Por qué? Porque así lo amerita el negocio, porque así me favorece o porque así me convenga. Eso va a depender exclusivamente de las personas que están integrando el contrato. Ahora, algo que es muy importante, cada contrato es diferente a los demás, porque tú vas a contratar lo que en ese momento se necesita. Y aquí, si me lo permiten, voy a aventarme un guayabazo, como decimos en mi tierra. Yo vengo de León, Guanajuato. Contadores, quítense el grave defecto de la contratitis. Es una enfermedad sobre la cual todavía no hay vacuna. Y ustedes dirán, oye, ¿y qué es la contratitis? Quítense el efecto de buscar contratos en Google. Contrato, no sé, de arrendamiento, Google. Ya le puse Enter. Resultados, 3.400 millones de resultados. Y luego abren uno, le dan Control C, se van a Word, Control V, y ese es su contrato, ¿va? ¿Quién les dijo que se hace así? Veo muchas sonrisas. No sé si es porque andan de muy buen humor o porque se acordaron de algo. Espero que sea porque andan de buen humor. Entonces creo que nos debe de quedar claro que un contrato, incluyendo obviamente el del fideicomiso,
Es un contrato que se debe de elaborar de acuerdo a las necesidades específicas y no podemos estar trabajando con machotes. ¿Quiénes pueden ser fideicomitentes? Todas las personas que quieran, siempre y cuando no estén impedidas por ley para poder ser fideicomitentes. Entonces, la finalidad del fideicomitente, reiterando, pues es la transmisión de bienes y derechos. A todo esto que se transmite de bienes y derechos, apúntenle ahí, se le va a llamar patrimonio del fideicomiso. Así se le llama, patrimonio del fideicomiso, que más adelante veremos que ese patrimonio se va a asimilar a una cuenta de capital de aportación. Hace rato Romeo les platicaba o les decía de la CUFIN, ya les explicaron qué es, y también hay una cuenta que se llama CUCA para las personas morales. Bueno, el fideicomiso también va a tener una CUCA, pero desde la óptica de ¿dónde? Del contrato de fideicomiso, y ahorita les platicamos cómo se hace. Inclusive traigo varios ejemplos. Las fiduciarias, ¿quiénes pueden ser fiduciarias? Pues nada más las que forman parte del sistema financiero. Ejemplo, por obvias razones, el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza, pues los bancos. Pero también pueden ser fiduciarias las aseguradoras, las afianzadoras, los almacenes de depósito fiscal, entre otros. Y reiterando, siempre debe de formar parte del sistema financiero. Fíjense cómo, aquí hago un paréntesis, en el mundo, en todo el mundo, existen los fideicomisos. Cada país obviamente con su propia legislación les dan la regulación. Pregunta, ¿alguien de ustedes me puede contestar? Estamos rifando una camioneta Chidey que está ahí abajo, no sé si la vieron. Y todo el mundo, no, si no sé, ahorita busco la respuesta, ¿verdad? ¿De dónde nace el fideicomiso como figura? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Se perdieron la camioneta, ¿eh? Ya hasta les habíamos puesto unas florecitas ahí de regalo. El fideicomiso nace desde el Imperio Romano. No es una figura que nació ayer o antier, viene desde la época del Imperio Romano. Fíjense los años que tiene la historia del mundo, del hombre. Hoy, por ejemplo, si yo reviso quiénes son fiduciarios en México, integrantes del sistema financiero. Si yo voy y leo un poquito de la legislación italiana, por ejemplo, se dan cuenta que la legislación italiana le permite ser fiduciaria a cualquier persona que quiera hacerlo, cosa que en México no sucede. Es una figura tan interesante que los gringos, no sé si lo han visto en películas, ¿cómo se traduce fideicomiso en inglés? Trust. Y los gringos es una figura que tienen muy bien estudiada dentro del entorno económico de ese país. Entonces, en todo el mundo se han utilizado durante los últimos, no sé, 1000 años los fideicomisos, con las características que hoy estamos platicando con ustedes. No es una figura nueva. Fideicomisario, bueno, pues ya quedamos que es el que recibe el beneficio del fideicomiso. ¿Quiénes pueden ser? Pueden ser personas físicas y morales, indistintamente, con la ventaja que se pueden agregar dentro del transcurso o de la duración o vigencia que tenga el contrato. Y aquí les voy a poner un par de ejemplos rápidos. Pensemos que soy una inmobiliaria o una constructora que tiene terrenos, va a urbanizar, los aporta un fideicomiso. En el fideicomiso se hace la urbanización y ya que los terrenos están urbanizados, se venden. ¿Quiénes pueden ser los fideicomisarios? Pues pueden ser los mismos que aportaron el terreno o pueden ser clientes que se puedan dar durante el transcurso de la operación. ¿Se han oído hablar de las famosas fibras? ¿Qué son las fibras? Son fideicomisos inmobiliarios de bienes raíces. Entonces, son figuras que se utilizan, y al rato les voy a platicar de una planeación que hacemos con mucha frecuencia en el despacho, porque creo que les puede ser de utilidad. Y a mí me gusta siempre compartir lo que vamos aprendiendo en el tiempo. Bienes que pueden afectar el fideicomiso. Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo los que sean personales. Cuando son bienes personales, como su nombre lo dice, bueno, pues yo no puedo transmitir esos bienes. En esencia se pueden transmitir bienes o servicios a través del fideicomiso. En el caso de los bienes pueden ser tangibles o intangibles. Cuando son bienes tangibles, esos bienes tangibles, y también apúntenle, esos bienes tangibles tienen que tener un valor de aportación. No es el valor que tú digas.
¿Cuánto vale el bien que vas a aportar? Si yo voy a aportar, por ejemplo, un carro, por poner un ejemplo, que compré hace un año en 1,000,000 de pesos, pues evidentemente a mí me costó 1,000,000, pero no vale eso ahorita, ¿o sí? A lo mejor tuvo un desgaste, y no hablo de una depreciación como tal, la conocemos, sino ya tuvo un desgaste y el valor de 1,000,000 de pesos, hoy vale ese auto, vale 800,000, pensando. Bueno, ese es mi valor de aportación. Ahora, cuando son intangibles, tenemos un problema donde sí es bien importante que tengamos la capacidad de valorizar un intangible, porque el intangible no se ve. Entonces, el perito evaluador, que para efectos del avalúo le dé el valor, debe de ser muy preciso. Apúntenle ahí tarea. Como soy maestro en todas las cosas que hago, y me gusta dejar tareas, yo no hacía las mías, pero ¿qué tal para dejarlas, va? Van a leer con calma, paciencia y prudencia el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Artículo 3 del reglamento del Código, para que sepan quiénes pueden practicar avalúos y qué requisitos deben de reunir. El fideicomiso es un contrato que, primer requisito de forma, debe de constar siempre, y subrayo, siempre por escrito, y el fin que yo le encomiende a la fiduciaria, es decir, lo que yo le pida a la fiduciaria que haga con los bienes, debe de ser un fin lícito. Yo no le puedo contratar a la fiduciaria algo que sea ilegal, ¿sí? ¿Por qué digo que siempre por escrito? Porque, reiterando lo que les dije de la definición de contratos, hay contratos que son verbales y tienen efectos. Un ejemplo, y muchos de ustedes o muchos de nosotros lo hacemos. Quisiera hacer una encuesta rápida. ¿Cuántos de ustedes tienen contrato con sus clientes? Levanten la mano. Contrato escrito. Una. ¿Quién más? 2, 3, 4. ¿Y los demás no tienen clientes? No, pues sí. Cada vez que un cliente y ustedes se contratan, aun y cuando el contrato no conste por escrito, ¿qué creen? Es un contrato de prestación de servicios que se están suscribiendo entre el cliente y el prestador del servicio, aun y cuando no sea por escrito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces habrá contratos que pueden surtir efectos verbalmente, y hay contratos que para que surtan efectos tienen que estar en papel. Cuando se trate de un fideicomiso de bienes inmuebles, deben de inscribirse invariablemente al registro público. El artículo 25 del Código de Comercio establece que cuando tenemos en juego en una operación inmuebles, deben de inscribirse al registro público. ¿Para qué? Para que no haya posteriormente lo que conocemos como fraudes, donde los bienes se venden 2, 3, 4, 5, 10 veces, y si el bien tuviera un gravamen, que la persona que tenga intereses sobre el bien sepa que ese bien está dado en garantía en algún lado, ¿no? Por lo tanto, si quiere hacer algo, que sepa que hay un antecedente. El fideicomisario, además de ser beneficiario de los bienes del fideicomiso, podrá exigir a la fiduciaria que cumpla con el contrato. Fíjense quién hace las veces de que se cumple el contrato: el fideicomisario, en todos los actos que le sean válidos, así como pedir que se le restituyan los bienes que ya no se encuentran en el fideicomiso y todos los derechos que deriven del contrato de fideicomiso como tal. ¿Cuándo se extingue un fideicomiso? Ya lo pensé como contrato, ya me interesó. Ahora, ¿cuándo se va a extinguir? 1. ¿Qué pasa si el fideicomiso cumple su fin antes del tiempo que teníamos pensado en el contrato? Ya no se necesita. Segundo, cuando se considere imposible su realización. Tercero, cuando se observe que el fin se va a cumplir después de 20 años. Cuando se cumpla con una resolución firme determinada. Cuando se revoquen los derechos y obligaciones del fideicomitente. Cuando se considere imposible su realización. Hace tiempo hicimos un fideicomiso para una empresa minera en Zacatecas, en Fresnillo, Zacatecas. La operación se diseñó en un fideicomiso y resulta que la mina que estábamos explotando ya no tenía mineral. ¿Qué pasó con el fideicomiso? Se tuvo que extinguir antes del plazo fijado. ¿Por qué? Porque ya no se podía realizar el fin del contrato. Formas de constitución del fideicomiso. Aquí les pido que abran su mente. Les voy a ir dando ejemplos de cada uno de ellos y fíjense en los ejemplos
¿qué se les ocurre dentro de su entorno de trabajo o en el área donde cada uno se desarrolle, dónde pueden utilizar un fideicomiso? Y les repito, y pónganle ahí, si me hacen favor, nota. Esto es importante, si lo quieren poner hasta con rojo o en mayúsculas. No es tan caro como se piensa. ¿Qué es lo primero que cuando le proponemos a un cliente esta figura, es lo primero que nos preguntan? Oye, Edgar, ¿y no sale muy caro? Espérame tantito, ¿qué es caro? ¿Cuánto vas a obtener de beneficio contra el costo de operación? Al final del camino es un costo y ustedes y yo somos expertos en costos. Bueno, en teoría, ¿va? Que es un área muy completa de la contabilidad. No sé, creo que a nivel nacional nada más conozco, en todo el país, que yo conozca nada más a 2 expertos en costos. ¿Y qué creen? Es más difícil los costos que el derecho fiscal, aunque usted no lo crea. ¿Y qué decir el de costos? No, está más difícil lo fiscal, ¿va? Pero bueno. Formas de constitución del fideicomiso. Primer ejemplo, yo puedo constituir un fideicomiso que administre rentas, y ese fideicomiso de administración de rentas tiene una naturaleza civil, porque el arrendamiento es un contrato que depende del derecho civil. Mercantil. Va a ser mercantil si yo constituyo un fideicomiso que realice y ejecute actos de comercio. Apúntenle, tarea. Van a leer con calma, paciencia y prudencia el artículo 75 del Código de Comercio. Un fideicomiso de garantía. Oye, yo sí te voy a cumplir. ¿Y cómo me consta que me vas a cumplir? Mira, los bienes, para que veas que te voy a cumplir, se los vamos a mandar a una fiduciaria. Si me cumples, que te los devuelvan. Y si no me cumples, que la fiduciaria me los dé a mí. Entonces, en una operación contractual, grábenselo, esto no tiene nada que ver con lo fiscal. En un fideicomiso de garantía das certeza de que en caso de incumplimiento quedas protegido. Si cumples, fíjense, si cumples, los bienes que se aportan como garantía en cumplimiento se devuelven al fideicomitente. Segundo, si no cumples, los bienes que están en el patrimonio del fideicomiso, ¿a quién se le dan? Al fideicomisario. Entonces, esos son los fideicomisos de garantía. Por eso dan mucha certeza, porque como los bienes tú los aportaste, ya no son tuyos, en teoría. Ahorita les voy a pasar un tip fiscal buenísimo, que yo creo que ahí les va a gustar más todo el contrato, porque cuando tú aportas a un fideicomiso, esa aportación es una enajenación. Y si yo enajeno, pues ya los bienes ya no son míos, en teoría. Por eso quiero ser muy claro, en teoría. Maestro Edgar Ulises, perdón que interrumpa. Sí. Tenemos una pregunta de unos contadores que tenemos en línea. ¿Sí? Su pregunta es, ¿cuáles son los derechos personales que no entran en el fideicomiso? Por ejemplo, los salarios. Okay. ¿Sí? Entonces, los salarios son derechos personales que no puedes tú transmitir porque son personales. ¿Sí? Le agradecemos al contador Leonardo Becerril, que es el que está realizando la pregunta. Dale mis saludos a Leonardo, que es uno de mis fans en redes sociales. Saludos, Leonardo. Saludos. Gracias. Bueno, fíjense, paréntesis rápido, de repente tengo fans, lo cual me da mucho gusto, ¿va? Y aquí tengo uno que viene desde León, Guanajuato, que además fue mi alumno, por cierto. Pero bueno, gracias. Saludos a todos. Y luego tenemos fideicomisos de venta de inmuebles. Aquí este fideicomiso, me adelanto un poquito, y fíjense cómo trabaja una estructura de un fideicomiso en venta de inmuebles. Es muy común, y si quieren ir haciendo un diagramita en sus apuntes, y con toda confianza, así como me preguntaban ahorita, cualquiera puede hacer la pregunta, y si quieren hacerla durante la plática, no tengo tema para que no se les olvide, yo con gusto estoy para servirles. Fíjense bien, vamos a hacer un ejemplo de un fideicomiso de venta de inmuebles. En primera instancia, recordando que los fideicomitentes son los que aportan bienes y derechos a un fideicomiso, esa aportación al fideicomiso es una enajenación, y apúntenle, si yo aporto lo que aporte al fideicomiso es una enajenación. ¿Dónde dice? Lo dice el artículo 14 del Código Fiscal Federal o de la Federación. Primera observación.
Cuando yo hago una aportación a un fideicomiso que se considera enajenación, les pregunto y contesten sin pena. Como les digo a mis alumnos, contesten. Si no saben, pues para eso están aquí. Y si saben, refrescan sus conocimientos. Y aquí estamos todos para aprender, empezando por mí. Pregunta: si yo voy a hacer una aportación a un fideicomiso, el cual el 14 de código dice que es una enajenación, ¿grava impuestos o no? Sí. Perfecto, tienes 10. Y si fueras mi alumno, ya te hubiera exentado. ¿Grava impuestos? Sí. Y ahorita en su cabeza, no, pues así que chiste. Si lo aporto va a gravar impuestos, ¿para qué lo quiero? Espérenme tantito, ahorita van a ver para qué. Quédense con esa idea y ahorita vamos a ver para qué. Entonces, regresando al ejemplo, si el fideicomitente aporta, ya vendió, es una enajenación y genera impuestos, en teoría. La fiduciaria recibe esos inmuebles para que posteriormente se vendan. Cuando se vendan los inmuebles que están en el fideicomiso, ¿grava impuestos? ¿Qué opinan? A ver, yo hablé de venta, no para que lo compra. ¿Ah? Fíjense la cadenita. ¿Por qué les quiero poner este ejemplo? Para que entendamos el manejo del contrato. Acuérdense que lo importante siempre, y se los doy como un consejo no pedido, tengo dando clase 23 años, ya me la sé, es bien importante que cuando estamos aprendiendo un tema, el que sea, no lo memoricen, entiéndanlo. El día que lo entienden y lo razonan, ese día van a decir, oye, estaba bien fácil. ¿Por qué no me dijeron que así estaba bien fácil? Ya lo hubiera entendido hace como 15 años. Entonces aquí es la misma mecánica. Cuando el fideicomitente aporta el fideicomiso, está enajenando, ya me dijeron que sí. Les dije, ¿grava impuestos? Y ya me contestaron que sí. Y cuando ese bien se vende a través de la fiduciaria, ¿grava impuestos? Sí, es una enajenación. Y en ese momento la gente empieza a pensar, oye Edgar, pues qué locura dices, si cuando se aporta grava y cuando se vende también, ¿qué beneficio tengo? Vamos a poner un ejemplo con pesos, centavos y escenarios. Esto es buenísimo y les vuelvo a reiterar, esta planeación que les voy a platicar en el fideicomiso, apréndansela para que la aprovechen y la puedan vender. Pero si no la entienden, mejor no. Porque cuando les pregunten, ay, es que eso no me lo dijeron. No le puedes decir, es un cliente, ¿va? Fíjense, vamos a poner un ejemplo concreto de un fideicomiso de venta de inmuebles. Ya entendimos que hay 3 personas, ya entendimos qué papel juega cada una, bien. Vamos a poner un ejemplo concreto, vamos a ponerle nombres. Iván Mata, persona física que es dueña de 100 hectáreas de terrenos en Breña. Fíjense bien, Iván Mata, y apúntenle ahí en sus materiales a los nombres, porque sí es importante para distinguir las personas. Tiene 100 hectáreas de terrenos en Breña. ¿Qué es en Breña? Pues que es un cerro, no hay nada. Hay nopales, huizaches, piedras, no tiene nada. Pero es un lugar donde la constructora Patito, SADCB, o SAPI de CB, o SDRL, la que ustedes quieran, una persona moral, sociedad mercantil obviamente, dice, oye, esos terrenos que están ahí de 100 hectáreas, que el dueño es Iván Mata, yo quiero hacer un desarrollo residencial. No creo que Veracruz no tenga colonias que eran un cerro, que hoy son residencias, no creo, porque en todo el país hay, desde Tijuana hasta Chetumal, y conozco todo México. Es decir, el currículum que he dado cursos en 31 estados, pues los conozco todos, me falta nomás uno, que antes de morir me tengo que ir. Aunque yo dé el curso en el kiosco municipal, pero tengo que ir. Entonces dice esa constructora, oye, hay 100 hectáreas de terreno y quiero hacer casas que sean de alto valor o de valor medio, de Infonavit, del tipo de vivienda que ustedes quieran. Pero una constructora ya vio que ahí puede generar negocio. Resulta que Iván Mata tiene la tierra y no tiene dinero. Nomás tiene el terreno, nomás.
y la constructora tiene el dinero y no tiene el terreno. Oye, primera pregunta, fíjense la lógica de lo bonito del fideicomiso como estructura de negocios. El primer escenario que en un negocio de este tipo se les puede ocurrir, ¿cuál es? La empresa tiene el dinero, pero no tiene la tierra. Iván Mata tiene el terreno y no tiene el dinero. Oye, Edgar, ¿por qué no hacen una SADCB entre la persona física y la moral? Es el primer escenario que a ustedes se les viene en mente, ¿verdad? O que a una gente sensata se le puede venir en la cabeza, pues nos hacemos socios. Primer ventaja del fideicomiso. Si la persona física y la moral hacen una sociedad, cuando la persona física le aporta a la nueva sociedad, recuerden que dos personas, la física y la moral, van a constituir en un escenario una persona moral. Si ese fuera el caso, cuando la persona física le aporte a la nueva sociedad, en ese momento, ¿qué creen? La fracción 2 del artículo 14 del Código Fiscal establece que se considera enajenación toda aportación a una sociedad o asociación. Por lo tanto, la aportación que se hubiera hecho a esa tercera sociedad es una enajenación que va a causar impuestos sobre la renta. No causaría IVA porque está exenta en virtud de la fracción primera del artículo 9 de la ley de la materia. Y luego, Edgar, ¿por qué entonces el fideicomiso, si también van a aportarle y también va a gravar impuestos? Ojo, aquí viene el plus. Si yo hago una sociedad mercantil y le aporto bienes muebles o inmuebles, gravo ISR e IVA, si aplica el IVA. Si yo aporto bienes muebles o inmuebles a un fideicomiso, no gravo impuestos sobre la renta, aun y cuando es una enajenación. Apúntenle. Oye, Edgar, pero es que hace rato preguntaste y todo el mundo te dijo que si era enajenación grababa impuestos. Es lo bonito del fideicomiso. ¿Por qué? Porque cuando le aportas bienes o derechos a un fideicomiso, si bien es cierto estás enajenando, también lo es que el artículo 14, fracción 5 del Código Fiscal establece. Efectivamente, reconocemos que la aportación al fideicomiso es una enajenación, pero también reconocemos que el bien todavía está en el fideicomiso y no ha salido de ahí. De aquí entonces, apúntenle, nace un derecho que les voy a dejar de tarea, que estudien, que se va a llamar derecho de reversión. ¿Qué es el derecho de reversión? En materia legal y fiscal. En el Código Fiscal no le van a encontrar el nombre de derecho de reversión, dice derecho de readquirir, que es lo mismo. Entonces, regresando al ejemplo, fíjense lo bonito del ejemplo. Cuando la empresa y el señor Iván Mata le aportan al fideicomiso, en el contrato de fideicomiso, y esto es un plus, y pónganle ahí nota, lo tienen que poner si es que no viene ya, que generalmente no viene, siempre hay que decirle a la fiduciaria, y ahorita vamos a ir al contrato. Le pones a la fiduciaria, oye, en el contrato ponle que yo cuando aporto los terrenos, me reservo el derecho a readquirir. Fíjense cómo es readquirir. Te los di, ya son tuyos, pero me reservo el derecho a que me los regreses. Y es por ello entonces que en un fideicomiso, si bien es una enajenación, por eso les dije, en teoría, los bienes que yo aporto al fideicomiso, el fideicomiso me los puede ¿qué? Regresar. Por lo tanto, no hay una enajenación como tal para efectos fiscales, ¿se fijan? Oye, Edgar, ¿y cuándo se da la enajenación? Vamos para allá. Ya se aportaron los terrenos, 100 hectáreas, ya se aportaron 50 millones de pesos o 500, de la cantidad que sea. Los terrenos ya son de la fiduciaria y el dinero ya cayó en una cuenta de la fiduciaria. Y esos terrenos que estaban en breña, pues de nada sirven. ¿Cuál era la finalidad del fideicomiso?
fraccionar, los van a urbanizar y después lotificar para vender. Y pueden ser terrenos, casas, bodegas, departamentos, edificios, lo que ustedes quieran. Son ventas de inmuebles. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ya se aportaron lo del terreno, el dinero, se empiezan a urbanizar, ya están terminados y ahorita esta planeación que les voy a dar sí vale una lana, pero como vengo de buen humor se les voy a regalar. No, porque esto cuesta para un cliente, ¿cuánto le ahorras? Y de manera decente, sin hacer chuecuras, que a mí no me gusta eso. Digo, no me asustan, pero no me gustan. Entonces, a ver, Edgar, fíjate que ya tenemos la primera etapa, que las constructoras es muy común que van desarrollando por etapas para hacer las famosas preventas, ¿no? Ya tenemos de las 100 hectáreas, ya tenemos las primeras 10. Ya están listas para vender, va. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo o de qué sirvió tener el contrato del fideicomiso? Bueno, ¿qué sucede con esas primeras 10 hectáreas? Acuérdense que se aportaron 100. Me reservé el derecho de readquirir o el famoso derecho de reversión. Cuando yo aporté, no era enajenación porque tengo el derecho de readquirir lo que aporté. Esos terrenos ya están urbanizados. ¿Cómo voy pagando el impuesto de las hectáreas que aporté? Yo aporté 100 y ya tengo 10 para vender. ¿Se fijan que el impuesto sobre la renta se va a empezar a generar conforme vayamos sacando del fideicomiso los terrenos que voy vendiendo? ¿Se fijaron? Yo no pagué el impuesto de la aportación de 100 hectáreas, que para empezar los valores son diferentes. No vale igual un terreno en breña que un terreno urbanizado, obviamente. Entonces, de esta manera yo puedo planificar el impuesto sobre la renta conforme los terrenos se vayan, ¿qué? Vendiendo. Lo que no hubiera sucedido si yo hubiera hecho una sociedad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se fijan cómo dándole un poquito de vuelta a la cabeza podemos generar un plan de negocios donde aquí el ISR, ¿cuándo lo vas a pagar? Pues conforme vayas vendiendo, y realmente pagarías sobre una base justa. Vendes, reconoces la ganancia de cada una de las ventas. Póngale ahí nota. O es más, es una encuesta rápida, que quede bien claro que no trabajo en el SAT. Porque a veces les digo una encuesta, no, y si trabaja, tiene cara de auditor. Para empezar, es el área de la contabilidad que más odio, la auditoría, y más cuando me caen. Bueno, creo que a todos, ¿va? No creo ser tan especial que yo sea el único, a todos. ¿Cuál es? Eso ya es un comercial contable, porque a muchos de ustedes que son contadores se les olvida. ¿Cuál es el único método de registro contable que nos permite la ley del impuesto sobre la renta en tratándose del costo de ventas? Qué bueno que vinieron, ¿eh? Vamos a hacer desafíos empresariales, 1, 2, 3. Apúntenle. El único sistema de registro que la ley del impuesto sobre la renta permite en tratándose de inventarios y costo de ventas es el de inventarios perpetuos. Es el único. Oye, Edgar, ¿y eso dónde dice? Lo dice el artículo 76, fracción 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Ya les dejaré de tarea que analicen cómo están registrando las operaciones. Los expositores que estuvieron antes que yo, muy atinadamente, ya les dieron los parámetros de cómo viene la fiscalización en México, de los actos simulados, de todo lo que la autoridad puede rescatar de la legislación para ejercer sus facultades. Chihuahua, pues no le den motivos. No le den motivos. ¿Sí se acuerdan lo que es el sistema de inventarios perpetuos? ¿O no se acuerdan? Que dicen, contador, creo que usted se equivocó de curso, aquí estamos en un curso de motivación y creo que nos estamos desmotivando. Recuerden las bases de la contabilidad, muchachos. Hoy no se puede hablar de ser un gran fiscalista si no eres un buen contador. Vamos a partir de ahí, ¿estamos? Aquel que me diga, yo soy un excelente fiscalista y no sabe contabilidad porque es contador, digo, si no es contador, pues no tiene por qué saber contabilidad. Retomen las bases de la profesión que escogieron porque es lo que el día de hoy nos va a dar el soporte de prueba contra la autoridad fiscal en caso de dado que ejerzan facultades. ¿Estamos?
Pues bueno, regresando a nuestro ejemplo. De esta manera, el negocio queda blindado. ¿Por qué? Porque al momento de que se hace la operación en un fideicomiso, la venta no la hace no la hace Iván y no la hace la empresa Patito SADCB. ¿Quién la hace? El fideicomiso, porque el contrato dice que la fiduciaria debe de generar la orden de escrituración a favor del cliente. Si yo soy un cliente y le compro de primera mano a una persona física o moral, el que me vende se puede encaprichar y no me firma las escrituras, que sí ha pasado, ¿eh? Oye, ya te di un anticipo, no te firmo la escritura, no te lo reconozco. En un fideicomiso eso no pasa. ¿Por qué? Porque el contrato dice que cuando la operación se lleve a cabo, la fiduciaria tendrá que ordenar que se haga la escritura del inmueble que se está enajenando. ¿Eso qué le da a la gente? Seguridad. Máxime cuando se están invirtiendo una lana en su patrimonio. ¿Cierto o no es cierto? Y ahora, otro tip que haciéndolo bien permite que ya sea en fideicomiso o en otros lados, aquí lo voy a enfocar el fideicomiso porque es el tema, pero llévenselo de tarea y denle vuelta a la idea. Cuando vendemos inmuebles, sea en fideicomiso o no, ¿se han fijado ustedes que seguramente han visto letreros que se venden casas o terrenos y luego dicen preventa? ¿Sí han visto? ¿Qué es la preventa? Pues te los vendo antes de la venta. Pues iba, ay, soy un genio, me cae. Preventa, pues antes de la venta, pues sí. ¿Pero para qué? Cuando yo soy empresa o fideicomiso y hago preventas, ¿qué gano con la preventa? Captar recursos. Captar recursos que no me cuestan intereses. ¿Verdad que no? Si yo hago una preventa y capto recursos, pregunta, ¿hay enajenación? Fue pregunta, ¿eh? Correctísimo. ¿Cómo te llamas? Jesús. Dice Jesús, yo digo que no y ya me expuso sus razones y coincido. En una preventa, muchachos, no hay todavía, ojo, todavía no hay una enajenación. Y si no hay enajenación, no hay impuesto sobre la renta, ¿o sí? No. Es que Edgar, el dinero me cayó en la cuenta bancaria. ¿Y qué? ¿Y qué? Quitémonos de la cabeza, porque tengo muchos amigos. Es que el dinero ya me cayó en la cuenta y eso es ingreso. ¿Y quién te dijo eso? ¿Qué tal si es un préstamo, una aportación de capital? Eso no son ingresos. Y el propio 16 de la ley del impuesto sobre la renta te lo dice. Claro, si no lo tienes documentado, pues vas a tener que preocuparte por demostrarlo. Exactamente. Y ahí sí, pero lo haces tú, no lo bajas de internet, ¿va? Entonces, en esa famosa preventa, ¿qué contrato utilizas? Es un contrato que se llama contrato de promesa de compra. Recibes el dinero de esa promesa de compra y como bien dice Jesús, bueno, me prometió que me iba a comprar, pero a lo mejor se arrepiente y de arrepentidos están los cielos y los panteones, ¿va? Ese dinero que captas te permite financiar tu proyecto y ¿qué crees? No es ingreso, repito, todavía. ¿Cómo se documenta? Apúntenle, es un contrato de promesa de compra, no se expide CFDI, por el amor de Dios, que tengo colegas que creen que no hay nada más allá del CFDI. Yo creo que ya las universidades no tardan en meterlo como materia de la carrera de contador. ¿En qué vas? CFDI 2. Pues les da risa, pero tengo amigos que les da más temor el CFDI que el mismo SAT en persona. Cuando sabemos que es una obligación fiscal expedir el comprobante, por un lado, y por el otro también sabemos que nos podemos equivocar, ¿no? Pues le puse PPD y no era así, era el PUE, pues cancélalo y exponle y repítelo y todo, ¿no? Pero bueno, sí hay vida más allá del CFDI. Entonces, tienes tu contrato de promesa de compra, expides un recibo simple en hoja membretada, firmado por la persona que está recibiendo, lo depositas en el banco y en tu contabilidad, ¿qué crees? Haces un cargo a bancos con abono a apartados.
Bancos es una cuenta de activo disponible que con el cargo aumenta, con el abono disminuye, su saldo es deudor y representa la lana que tienes en cierta fecha. Apartados es una cuenta de pasivo a corto plazo, se carga y se disminuye, se abona y aumenta, su saldo es acreedor y representa la obligación que tienes de o devolver el dinero porque es un pasivo o reconocerlo como ingreso cuando se hace la venta como tal. Fíjense cómo la contabilidad de una operación que puede venir de un fideicomiso o no, te permite tener un beneficio fiscal. Ahí se las dejo. Otro día con más calma lo hacemos con un ejercicio en pantalla. Tenemos fideicomisos de administración. Sí, Jesús, adelante. Si gustan nada más, permíteme que te pasen el micrófono para que los que están en su casa te puedan escuchar. Del fideicomiso de inmuebles. Sí. La función de la asociación en participación es similar. Ahorita, ok, a ver. Sí, o sea, pero es más certera la fideicomiso o se puede utilizar, digo, en el tema nada más de los inmuebles. Ok. Nuestro buen amigo Jesús nos hace una pregunta muy interesante, por cierto, es muy interesante. Yo inicié mi charla diciéndoles que el fideicomiso no es una persona, es un ¿qué? Contrato. Y Jesús me dice, oye, ¿y qué pasa con la asociación en participación? Bueno, la asociación en participación tampoco genera una persona. No. La AMP es un contrato también. ¿Vamos bien hasta aquí? Nada más que la diferencia, uno, en la AMP no hay necesidad para empezar de que ese contrato privado sea llevado ante ante un fedatario público, lo que con el fideicomiso no pasa. Ah, no, con el SAT hay cuentos y no todo, ¿no? El notario a ratificaciones. Sí, claro, ¿Sí? Pero se me refiero Pero que no es diferente al fideicomiso. Sí, claro. Ahora dice Orlando, con el banco no, es correcto. De hecho, para abrir una cuenta bancaria de una MP es un suplicio, es un rollo. ¿Por qué? Porque el que te va a abrir la cuenta no entiende lo que es una MP. Pero bueno, no vamos a ponernos a enseñar al gerente del banco, ¿va? Aunque a veces sí. Y como soy maestro y así me ha tocado en los bancos, a reserva de cualquier comentario, a ver, échame una hojita, saco una pluma y me pongo a explicarle con peras y manzanas hasta que lo entiende. Y luego a los 2 días le llega su recibo de honorarios. Pues toda consulta causa honorarios, ¿no? Pero en materia de seguridad, mi estimado, yo, ¿qué te recomendaría en lugar de la MP? El fideicomiso. No es caro. Yo te puedo decir que un fideicomiso, el último que hicimos hace 4 o 5 meses más o menos, estamos pagando de honorarios fiduciarios 12,500 pesos al mes. Masiva, obviamente. Si lo multiplicas son 150,000 pesos al año. Pero si lo cargas como costo de venta o un gasto de operación dentro del negocio, es rentable. Por eso les digo, quitémonos la etiqueta de que es algo muy caro o inviable, no va por ahí. Ya para culminar el ejemplo, si hacemos una AMP, tú eres el asociado, yo soy el asociante y tú y yo nos peleamos y vendemos el terreno urbanizado, ¿quién se queda chiflando en la loma? El cliente. En el fideicomiso no. La fiduciaria va a decir, ¿le firmo la escritura? Pues sí, porque aquí dice el contrato que lo tengo que hacer. Y la fiduciaria no puede dejar de cumplir porque las penalizaciones, desde el punto de vista legal, para una fiduciaria que no cumple un contrato de fideicomiso, son sanciones económicas de toda fuera de proporción. ¿Ok? De nada, con gusto. Tenemos el fideicomiso de administración. Vamos a pensar que un papá conoce a sus hijos, que es una situación muy normal en todo México. El papá, como burro, trabajó 50 años, hizo un patrimonio, tiene 10 inmuebles, los hijos son los baquetones ninis, no hablo de nadie en particular que vive en Palacio. Ay, perdón, no, ya iba a decir nombres, pero me aguanté. Y bueno, no dije nombres, no sé a quién le cayó. Entonces, de repente dice el papá, ¿cómo le hago para que los bienes no se los deje yo a estos y me los vayan a destruir? Yo me partí 50 años el lomo, fiduciaria, hago un contrato de fideicomiso, te aporto, fíjense, otra planeación del fideicomiso, tengo 10 inmuebles, fiduciaria, te aporto 10 inmuebles, me reservo o ejerzo el derecho de reversión, no me cuestan impuestos porque los puedo readquirir, te los dejo,
réntalos. ¿Quién los renta? La fiduciaria. Oye, ¿y qué hago con las rentas? Dales a mis hijos una rentita para que subsistan. Oye, ¿y las rentas fuertes? No, esas me las quedo yo. Entonces yo fui fideicomitente, fui fideicomisario, metí como fideicomisarios a mi esposa y a mis hijos, y los bienes quedan en el patrimonio del fideicomiso y los cuido. ¿Los pueden vender los muchachos? ¿Me los pueden regresar? ¿El fideicomiso los puede vender? ¿Sí? ¿Por qué no? Yo le puedo instruir al fideicomiso que los venda. Y yo, fíjense, vamos a darle cuerda a la idea, vamos a echar a jalar la ardilla. Yo originalmente aporté los bienes para que fueran administrados y que esas rentas se las entreguen a quien yo diga. Pero también puedo decidir que de los 10 que aporté, uno se venda. Y yo puedo decidir que el producto de la venta le llegue a quien yo diga. Ya sea que me llegue a mí mismo, ya sea que le llegue a mi esposa, ya sea que le llegue a un tercero, o que les llegue a mis hijos, o que se lo repartan la ganancia en partes iguales. Yo lo decido. Oye, Edgar, pero es que cuando hiciste el contrato del fideicomiso originalmente tú no sabías qué iba a pasar. ¿Que un contrato no se puede modificar? Claro que se puede. Que no estemos acostumbrados a hacerlo es otra cosa, pero todo se puede sabiéndolo hacer. ¿Cómo se llama el acto jurídico que modifica un contrato? Convenio. Y convenio es el acuerdo lícito de voluntades que modifica derechos y obligaciones. Y en la práctica es lo que le llamamos el famoso adendum. Y este contrato, como cualquier otro, puede ser modificado, porque las condiciones contractuales de cuando se firmó a meses o años después pueden cambiar. Por lo tanto, el contrato también tiene que cambiar ajustándose a las condiciones actuales. ¿Se fijan? Vamos dándole cuerda. Luego también tenemos fideicomisos de rentas, ahí junté los de administración y los de las rentas. Facultades de la fiduciaria, bueno, todo esto que les platico que se puede hacer, entre otros negocios, y les voy a poner ejemplos concretos, tienen que hacerse a través de lo que se llama delegados fiduciarios. ¿Quiénes son? Son empleados del banco, que son con los que tú te entiendes para que ese empleado bancario lleve a cabo el objeto del fideicomiso. Por ejemplo, hacer un pago, cobrar una renta, dar una orden de escrituración en una notaría, etcétera. ¿De qué va a depender? De lo que tú le pidas que haga la fiduciaria mediante la elaboración del respectivo contrato de fideicomiso. ¿Qué obligaciones tiene la fiduciaria? Realizar todos los actos jurídicos que yo le encomiende en el contrato. Y hay una pregunta, voy para allá. Sí, una duda. ¿El contrato es a un tiempo forzoso? Sí es tiempo forzoso en cuanto a la naturaleza de la vigencia, pero se puede terminar antes. O sea, no es el que, es que el contrato es a 50 años y van 2, ¿a poco faltan 48? No necesariamente. No te penalizan. ¿Por qué? Porque si el objeto del contrato ya no se puede realizar, evidentemente ese contrato pierde valor. Inclusive es una causa de extinción del contrato. ¿Sí? De nada, con gusto. La fiduciaria tiene que hacer lo que tú le pidas que haga. Sin embargo, en todos los contratos, inclusive el que les hice llegar a través de Orlando y su equipo, que lo tengan ustedes, van a encontrar siempre una cláusula. Dice el contrato de fideicomiso: yo hago lo que tú me pides, mientras sea legal. Si es ilegal, pues no hago nada, ¿no? Es más, ni siquiera te contrato. Yo hago lo que tú me pides, pero si por hacer lo que tú me pides, yo fiduciaria me meto en un problema, tú te vas a encargar de arreglarlo y todo lo que me cueste salir del problema te lo cobro. Y ocupan una frasecita que me cae hasta gorda. El fideicomitente y o fideicomisario están obligados a sacar a salvo y en paz de cualquier bronca en la que me metan. O sea, yo hago lo que tú me pides, que para eso no te voy a cobrar. Pero si lo que tú me pides me origina un problema a mí, tú lo tienes que arreglar y te lo voy a cobrar a ti. Eso es el que a veces
tenemos que ser muy puntuales en qué pedimos o qué contratamos en el fideicomiso. Hay que revisar, obviamente, el contrato del fideicomiso o el acto como tal, cumplir con los fines del fideicomiso. Ojo, realizar la contabilidad de cada fideicomiso. ¿Quién lleva la contabilidad del fideicomiso? ¿Quién? La fiduciaria. Oye, Edgar, ¿y qué pasa con el fideicomitente y con el fideicomisario? Pues ellos llevan su contabilidad propia. Apúntenle tareita. Levanten la mano quienes son contadores, levanten la mano. Ok, qué bueno, gracias. ¿Y para qué le levantaron? No, pues para que no se me duerman. No, no es cierto. Tarea para los contadores. Van a leer las NIF y van a leer la NIF A1. Principio de entidad. ¿Qué dice el principio de entidad? Que cada ente lleva su propia contabilidad. Por lo tanto, la información financiera que se genera es por cada entidad. El fideicomiso, ¿qué crees? No es una entidad. Es un contrato, igual que la EMPE. Por lo tanto, en un fideicomiso, el fideicomitente lleva su contabilidad, la fiduciaria como banco lleva la suya, pero está obligada a llevar una contabilidad de cada contrato por cuestión de control, además de que la ley bancaria lo obliga, y el fideicomisario llevará su propia contabilidad. Antes de que se me pase antes de que se me vaya la idea, tarea para ustedes, y de veras si les digo de tarea, háganla, porque eso ayuda a que crezcamos profesionalmente. Les puse el ejemplo del fideicomiso donde una empresa o donde Iván Mata aportaba terrenos. ¿Qué asiento contable hace Iván Mata en su contabilidad? ¿Cargo a qué con abono a qué? A ver, apúntenle. No, de veras, qué bueno que vinieron, que dicen, no, pues Edgar Ulises me pone a apuntar más que en la universidad. Pues qué bueno, porque seguimos estudiando. Que es una pregunta que me acaban de hacer de un foro fiscal que estoy allí en internet y nadie la contestaba y andaba yo un día como a las 12 de la noche sin hacer nada. Dije, la voy a contestar. Iván Mata aportó 100 hectáreas de terreno a un fideicomiso, ¿no? ¿Qué asiento contable debe de registrar él dentro de sus libros de contabilidad? Vamos a pensar que esas 100 hectáreas equivalen a 100 millones de pesos, para que le pongan números al cargo y el abono. Esto, muchachos, es contabilidad 1, contabilidad básica. Pero cuando ya nos toca hacerlo, de repente, cargo y abono, debe y haber, saldos iguales, balanza. Eso no me lo enseñaron en la escuela, porque curiosamente no lo enseñan en las escuelas, y se los digo como maestro, y no lo enseñan porque ves los programas de estudio, no, pues no viene. Y luego ya sería muy curioso que como profesionista, ay cliente, ¿qué crees? Eso no me lo enseñaron en la escuela, pues no sé, gracias, dejé ir a tu despacho a ver si ahí sabe, ¿no? Y les da risa, pero es como el cliente lo razona. ¿Qué asiento contable registraría el buen Iván Mata de su aportación al fideicomiso? Apúntenle, cargo y abono. Va a ser un cargo a una cuenta de activo que se llama derechos fiduciarios, así se llama. Derechos fiduciarios, subcuenta. Aportación de terrenos al fideicomiso, y siempre todos los contratos de fideicomiso van a tener un número que lo identifica. Aportación al fideicomiso número 1, 2, 3. Cargo a esa cuenta de activo, derechos fiduciarios, subcuenta aportación fideicomiso, por 100 millones de pesos. ¿Con abono a dónde? Pues a terrenos. Ese es el asiento contable. Ahora, alguien preguntará, oye Edgar, ¿pero cuál es mi comprobante? Porque les dije que tengo amigos que creen que el CFDI es la vida misma. Ahí no va a haber un CFDI. Oye Edgar, entonces, ¿qué respalda mi aportación? Apúntenle. Cuando yo aporto bienes, inmuebles a un fideicomiso, mi comprobante no es un CFDI, es un título de crédito que se llama certificado de participación inmobiliaria. Y ese certificado de participación inmobiliaria, ¿qué es? Es un título de crédito que me permite demostrar lo que aporté, al valor en el que aporté y el costo que tendrá cuando se venda o cuando me lo regresen, si es que ejerzo el derecho de reversión.
Si no, ¿cómo quiero ejercer derecho de reversión si no tengo un comprobante que establezca el valor de la aportación? ¿Se fijan cómo todo tiene una lógica? Grábense que la contabilidad es la carrera más simple del mundo si nos enseñamos a pensar con lógica. 2 más 2, ¿cuánto es? Lo que quieran, pues yo soy el contador. No, no es cierto, ¿eh? No le vayan a apuntar ahí, pues dijo el contador que 2 más 2, dice él que lo que quieras. Aspectos fiscales del fideicomiso. Primero, el fideicomiso, sus efectos, aspectos fiscales, ¿cuáles serán? Lo primero es que no es una persona moral, porque es un contrato. Se tienen que expedir CFDI a los clientes y también subir la contabilidad electrónica a través del portal del SAT. No perder de vista las multas que hay hoy, y es un comercial rápido. Acuérdense que hay multas por no enviar la contabilidad. No sé si ya les han llegado algunas, espero que no. Pero el fisco se está esperando a que no hayas mandado la contabilidad de 12 meses para mandártelas todas juntas. La multa es de más o menos acumulada, son de 140,000 pesos. ¿Por qué? Porque te mandan en una multa, te mandan los 12 meses que no has enviado. Y a veces hay cursos donde me invitan y hay gente que me pregunta, ¿a poco se sube la contabilidad? Pues ¿a poco no? Responsabilidad solidaria, bueno, la responsabilidad solidaria se entiende que la lleva la fiduciaria salvo pacto en contrario. En la ley del impuesto sobre la renta, ¿cómo se determina el impuesto sobre la renta de un fideicomiso? Primero, se tienen que separar para que me entiendan más rápido. No perdamos de vista que el mecanismo de la determinación del impuesto siempre es el mismo, ingresos menos ¿qué? Deducciones. ¿Qué es lo que hace la fiduciaria para calcular el impuesto? Ingresos menos deducciones. Entonces concluimos que aun y cuando no es persona moral, porque no lo es, las bases de utilidades, pérdidas se determinan en las mismas formas y términos que una persona moral del título segundo. ¿Sí estamos de acuerdo? Oye, Edgar, tengo utilidad. ¿Qué pasa con la utilidad? Se reparte entre cada quien, entre cada fideicomisario. ¿Qué pasa con los pagos provisionales? Las fiduciarias van a hacer pagos provisionales, nada más con una salvedad. Como se les dé el tratamiento en los cálculos, y repito y subrayo, se les da tratamiento en los cálculos como personas morales, ¿cómo hacen los pagos provisionales? Como personas morales del régimen general con un coeficiente de utilidad. Oye, Edgar, ¿y el coeficiente de utilidad cómo se calcula? Porque el artículo 14 del Código de la Ley de Renta dice que el coeficiente de utilidad se determina con la utilidad del año anterior o de los últimos 5 años. ¿Qué pasa cuando un fideicomiso empieza? El fideicomiso empieza siempre con un coeficiente de utilidad que es del 20% o cualquiera de los porcentajes. Los paso rápido porque están en el código, a ver, cada fracción se me hace ocioso. O cualquiera de los porcentajes que están en el artículo 58 del Código Fiscal. ¿Y de qué va a depender? De la actividad del fideicomiso. Una ventaja que podemos tener planeando es que yo puedo planear que durante el primer año yo voy a tener un coeficiente del 20% o menor de acuerdo al giro. Eso va a originar que siempre tengo un impuesto por pagar. Pero ¿qué pasa cuando hago el cálculo del impuesto del ejercicio? Eso que pagué va a cuenta de, por lo tanto, eso que pagué que va a cuenta de, me puede quedar como un saldo a favor o me puede generar una diferencia a cargo descontando lo que ya pagué durante el año. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Con esto concluimos entonces que el fideicomiso, como cualquier otra planeación que hagamos, el contador debe de enseñarse a proyectar resultados. Yo no sé cuántos de ustedes tengan el hábito, yo sí lo tengo,
Cuando voy a hacer un negocio, o voy a atender un negocio del tipo que sea, yo soy todavía de los contadores a lo mejor anticuados, que se sientan con un lápiz y una hoja y una calculadora a sacar una proyección. Yo no soy de los que trabajan día con día, yo estoy viendo hoy, haciendo una proyección a 12 meses. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron el cierre del ejercicio? No, yo me espero la primera posada. Pues ya, ¿para qué llegas tan allá? Ustedes ya deberían de estar hoy pensando en el cierre del año, cómo van a cerrar, si van a hacer algo, el momento es hoy, o tuvo que haber sido hace 8 días, o hace 15 días, y el tiempo ya se pasó. Tendrían que estar empezando a pensar en el cierre hoy. Si lo van a hacer en la primera posada, que además es mi cumpleaños, digo, dicho sea de paso, digo, para que le apunten, pues si me quieren dar un regalito o algo, todo bien. Ya no vas a poder hacer nada. ¿Cuánto tiempo te falta para cerrar el ejercicio? Ya estás perdido. Casos prácticos, ya con esto prácticamente concluyo. Ese es el material de regalo para ustedes, que consiste en lo que hemos visto, cómo se va a calcular el ISR de un fideicomiso. Les estoy regalando 4 casos prácticos más el contrato de fideicomiso que les comenté, para los efectos de que puedan cruzar los números que tienen en pantalla contra el contrato físico, el cual les pido que lo revisen. En el material van a encontrar mi nombre y van a encontrar mi correo. Independientemente de que si tienen dudas aquí, que con todo gusto las platicamos, les doy la libertad de quien guste, me puede buscar en redes sociales o me puede mandar un correo y si les queda alguna duda, sin compromiso y evidentemente con su respectivo recibo de honorarios, no es cierto. Y evidentemente sin costo, para que no piensen, ay, me vaya a cobrar, cualquier duda que tengan en la que yo les pueda servir, me dará mucho gusto hacerlo. Entonces, con esto doy por concluida mi participación, no sin antes volverle a agradecer a Orlando y a su equipo las atenciones para conmigo y con mi familia, que hoy me traje a mi esposa y a mis hijos, que andan, no sé dónde andan, pero deben andar por ahí. Es que ya ven cómo son las mujeres, ¿va? Ahorita vengo, ¿está bien? ¿Y a dónde vas? No sé, déjame ver. Y luego ya me manda un mensaje. Ahorita me mandó un mensaje. Ay, fíjate que me aburrí en Veracruz, me fui a Jalapa. Y luego te pregunta, ¿y tú dónde estás? No, pues ¿dónde crees que esté? A ver, pues tengo testigos, ¿no? Y ya nada más para concluir así, antes de que me hagan preguntas, hay una anécdota que les quiero compartir porque me viene a la mente. Un día, fíjense, en este grato mundo de que nos invitan a compartir con ustedes nuestros humanamente limitados conocimientos, un día me invitan a la ciudad de Morelia. Me habla una persona y, oiga, usted es fulano de tal, sí, a tus órdenes. Oiga, ¿cuánto nos cobra por un curso? Y, bueno, pues tanto por tanto, está bien, ¿nos acomodamos? Sí. ¿Cuándo es tal día, tal hora? Va. ¿Dónde va a ser? Tal hotel, ahí les caigo. Y de León a Morelia es 1.5 horas en carro, está muy cerca. Pues ya, creo que era un miércoles, agarro mi carro, le pongo gasolina, vámonos a Morelia. Y me gusta llegar con tiempo, porque andarme barriendo en los cursos es la muerte, porque ya llega uno con ustedes, ya llegas cansado, presionado, de mal humor, y pues como que no se lo merece el público, ¿no? Y bueno, pues en esa ocasión me fui con tiempo. Llegué al hotel a la 1 de la tarde, 1:30 estaba yo comiendo a gusto, terminé de comer tipo 2:15, el curso era a las 4. 2:15 me levanto, tengo el mal hábito de fumar, me salí a echar un cigarrito ahí a la puerta del hotel con un cafecito, haciendo tiempo, y de repente veo que empieza a llegar muchísima gente, pero es muchísima, les hablo más de 300 gentes. Y como soy contador, ¿qué creen? Pues me puse a contar. Bueno, más o menos una estimativa, apliqué la del SAT, como que son más o menos tantos. Una presuntiva, ándale, más o menos. Entonces, veo que dan 3:30 y vi tantísima gente que dije, no, pues déjeme arrimo a los salones, ¿no? Entonces llego al hotel, a la parte de los salones como aquí, y me encuentro que había un salón como este, con el número de asistentes que están aquí, y otro al lado igualito, con el mismo número de asistentes, todos sentados con hojas en las mesas, una pantalla para exponer, igualito. Por eso les quiero platicar la anécdota, porque me acordé. Nada más que en aquella ocasión aquí había una computadora apagada y no había cañón. Y los dos salones estaban igualitos, llenos de gente, con todas sus cosas, idéntico.
Y yo estaba recargado así en la pared. Yo dije, pues ahorita el que me contrató, ahorita debe de llegar, ¿no? Pues llegaba la gente a 3:30 y 3:45, los salones llenos y nadie me decía nada. Y yo les marcaba por el celular, nadie me contestaba. Dije, no creo que se vaya a cancelar, pues digo, tanta gente en 2 salones, no creo que los que hicieron el evento los vayan a dejar colgados, ¿verdad? Pero bueno, todo puede ser, apúntenle, eso también es muy importante, apúntenle por favor, ¿sí? ¿Qué pasó? Todo puede suceder. Bienaventurados los que crean que todo puede suceder, que Dios será el reino de los cielos, apúntenlo. San Lucas 8:7, es muy claro, ¿eh? El siguiente desafío es el curso integral de aplicación fiscal de la Biblia. Y a Orlando, ¿no? Eso no lo apuntes a Orlando, ya de, ay, qué buen tema. Bueno, un apóstol era recaudador de impuestos, ¿no? San Pablo, según tengo entendido. Entonces, dieron las 4:10 y nadie me buscaba y me dio pena con la gente. Pues yo, como soy Juan sin miedo, pues que me meto un salón. Como los materiales los hago para la gente y los hago yo, pues ya me los sé de memoria. Entonces, llegué, yo apenas estaba así, reconociendo el terreno, estaba un micrófono que le hago y que estaba prendido, pues de aquí soy. Entonces, cuando agarro el micrófono, todos me aplauden. Pues qué padre, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miren, pues no han llegado las personas, pues ya llegué yo, que soy el importante. Sí, y me vuelven a aplaudir, ¿no? Y yo dije, no, pues sí, qué padre. Eran como unas 150 personas, más o menos. Es una estimativa. Entonces llego, buenas tardes, soy fulano de tal, estudié en tal parte, así muy rápido, ¿no? Si les parece bien, vamos a comenzar, pues para que no, pues no disponer más de su tiempo, ¿no? Sí, está bien. Entonces yo empiezo y todos se volteaban a ver entre ellos. Y como uno los tiene de frente, pues uno ve las expresiones, ¿no? Como a los 10 minutos, levanta la mano una chica y después de tantos años de dar cursos, te das cuenta que las dudas no salen a los 10 minutos, te esperas a lo mejor media hora, 1 hora, pero a los 10 minutos, ya se para la chica cuando levanta la mano y yo, sí, ¿qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Se para, pero imagínense un foro de 150 gentes, se para en medio del salón, o sea, no en una orillita, no, en medio. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta, señor? Ya cuando me dijo señor, algo ya no me cuadró. No porque no sea yo un señor, sino que generalmente me dicen licenciado, contador, maestro, Edgar Ulises, pero no me dicen señor. Caray, señor. Y yo veo en mi cabeza, señor, pues que... Sí, ¿qué pasó? Dime. Oiga, señor, y me vuelve a decir, oiga, señor, en buen plan, ¿usted de qué está hablando? Chico. Le iba a dar un trago al café y me arrepentí, dije, no la vaya a escupir, ¿eh? Y yo, ¿cómo, qué pasó? ¿Cómo que de qué estoy hablando? Pues sí, oiga, es que nadie le entiende. Y yo, caray, pues ¿cómo que de qué estoy hablando? Pues pues es que son las reformas fiscales 2020. No, yo creo que se equivocó de salón, porque mire, aquí venimos a un curso de motivación y usted ya nos está desmotivando. Caso de la vida real y no me apellido Pinal. Que tenga bonita tarde. ¿Dudas, preguntas, comentarios? A sus órdenes, con todo gusto. Una pregunta por acá. Contador, buenas tardes. Va a sonar un poco extraña mi pregunta, espero. ¿De qué fue el curso? No. Sí, mientras no sea la pregunta, lo que quieras. Échale. ¿El fideicomiso puede ser por tiempo indeterminado? No. A fuerza debe de tener un tiempo. Bueno, y si en el supuesto de poner 20 años y ¿fallece el fideicomitente? Si fallece el fideicomitente, acuérdate que se hizo una aportación y esa aportación te dio a ti un certificado de algún documento, ¿sí? Y digo algún documento según lo que hayas aportado al fideicomiso.
Si la persona fallece, eso que se aportó es parte de lo que entra a una masa hereditaria. ¿Sí estamos? Entonces ahí ya dependerá del cauce que tenga, si hay testamento, si hay un legado, si hay un juicio sucesorio, etcétera. Bien, otra pregunta. Échale. ¿En un fideicomiso se puede poner maquinaria? Sí, claro. Puedes aportar lo que quieras, excepto derechos personales. Muchas gracias. De nada, con gusto. ¿Algo más? Maestro, Sí, Orlando, dime. excelente ponencia. Muchísimas gracias. En temas de los bienes que están en la panza, vamos a llamar así, del fideicomiso, ¿son embargables? Los bienes no, porque ya técnicamente no son tuyos, pero los derechos sobre los bienes sí. Excelente. Sí, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo le hago para que no me embarguen? Los meto al fideicomiso. No te van a embargar los bienes, te van a embargar los derechos, que es lo mismo. ¿Algo más? Bueno, pues al no haber más preguntas ni dudas, como siempre es un gusto estar con ustedes, les agradezco mucho su presencia, su atención y nuevamente le reitero a Orlando por la invitación que me hace favor de hacerme estar aquí con ustedes. Que tengan bonita tarde y hasta pronto. IDE expresa su más sincero agradecimiento al distinguido maestro Edgar Ulises Hernández Campos. Su experiencia y conocimiento compartidos en su presentación han sido invaluables para todos los asistentes. Maestro, adelante acá, muchas felicidades. Gracias a ti. De verdad que mucha generosidad. Lo haces ver muy sencillo. Yo creo que es un poquito más complicado en la ejecución, pero justamente por eso a mí me gustaría pedirte un favor personal. Danos 2 consejos, no solamente para el fideicomiso, para la planeación. Cuando uno quiere hacer planeación, regularmente sabe que hace la planeación y se compromete a resolver si hay contingencias. Luego entonces, 2 consejos, quizás la lectura de algún libro. Yo creo que se tiene que preparar uno mucho. Por favor, ayúdanos. Con todo gusto. Cuando hacemos una planeación, como tú bien dices, mi estimado, recuerden que lo decía Adam Smith en su libro de la teoría de la riqueza de las naciones. Esto no es nuevo. La planeación fiscal no nació hoy, tiene más de 300 años en la economía del mundo. Es un derecho legítimo del pagaimpuestos poderse ahorrar lo que se pueda, siempre y cuando lo que se haga de acuerdo y respetando el texto de la ley. Aprovecho un ejemplo que puso la doctora Margarita que se me hizo muy interesante. Recuerden que el artículo 5A del Código se pensó o se creó, aunque ya quedamos que es inaplicable en algunas cuestiones, en lo cual coincido, donde yo ya no puedo estar generando o pensando en inventar deducciones, porque es lo que hacíamos. Oye, voy a inventar una deducción para bajar la base, ¿y cuál fue el beneficio económico? Si lo único que buscaste era el beneficio fiscal. Entonces creo que es legítimo. Yo ahorita les di un tip en el fideicomiso, y hay varios, donde ustedes pueden ahorrarse cierto impuesto, y va a haber casos donde no va a haber ahorro, muchachos, pero sí lo puedes diferir. Y si lo puedes diferir, quiere decir que en un momento determinado del tiempo lo vas a tener que pagar, pero lo puedes planear. En el fideicomiso yo aporté, en el ejemplo que les puse para no salirnos del contexto, yo aporté 100 millones de pesos y a lo mejor en una primera etapa voy a acumular el ingreso de 10, no de 100. Eso ya es planeación. ¿Es legal? Totalmente legal. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Ustedes y yo como contribuyentes o ciudadanos o mexicanos podemos hacer lo que se nos pegue nuestra regalada gana, siempre y cuando esa conducta no vaya en contra de la norma. Y la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite. Se llama ¿cómo? Principio de legalidad. Ahora, libros, yo creo que al día de hoy no conozco, a lo mejor sí hay, y no lo conozco. No he conocido un libro más que, bueno, más bien hay uno que se me hace muy interesante y así se llama 100 casos de planeación fiscal. El autor es José Corona Funes, la editorial es PAC y el doctor Corona Funes, tengo el gusto de conocerlo en persona, una excelente persona, y creo que es el único libro que creo que les puede dar un parámetro de algunas ideas. Obviamente una planeación no es una receta de cocina, porque a veces me invitan a dar el tema de planeación fiscal, les vemos algunos puntos. Oye, Edgar, ¿esto se puede aplicar siempre? No. ¿Por qué no? Porque cada empresa es distinta. Entonces creo que por ahí no hay más que hacer las cosas bien. Eso sí es una recomendación para todos mis amigos contadores, colegas. Enséñense a ser contadores, ya quítense la etiqueta de ser las secretarias del SAT.
Porque así es como nos ve la sociedad, como las secretarias de pedigrí del SAT. Ah, mira, ahí viene, en vez de que digan con gusto, ahí viene el contador. Ah, ahí viene el que hace las facturas. Ahí viene el que saca el SUA. Y no porque eso sea malo, que sí quiero ser muy puntual. Lo sabemos hacer, pero ¿qué no sabemos hacer más? ¿Quién de ustedes sabe hacer estados financieros? ¿Quién de ustedes sabe interpretarlos? ¿Quién de ustedes sabe hacer un presupuesto? ¿Quién de ustedes sabe razones financieras, costos? ¿Quién sabe interponer un verdadero control interno? Tú hace rato creo que hablabas, o no me acuerdo quién dijo, hablaban del compliance. Pues es un control interno fino, porque viene un poco más rebuscado, más refinado y más sustentado. Entonces la recomendación es, ¿quieren tener la tranquilidad de que si se van a ahorrar un peso de impuestos, no se los cobren con actualizaciones y recargos, simplemente hagan las cosas bien? Ya quítense la maldita costumbre de estar comprando facturas. Porque al rato, si me ahorré 100 pesos y en 4 años nadie me molestó, pues ya que te molestan ya no debes 100, debes 1000. ¿Qué caso tiene? Al empresario lo deslumbran que es oro molido y el día que le cobran ya no hay a la puerta para ver dónde se esconde. Tengan tranquilidad. Yo en mi despacho, y aunque sea comercial, yo en mi despacho, ¿qué vendo? Tranquilidad. Es lo que yo vendo, tranquilidad. Oye, ¿no vendes asesorías? No, yo vendo tranquilidad y paz. ¿Es lo que vendes? Sí, tranquilidad y paz y un churro de mota. Con eso tienes todo. No, bórrale. Entonces, esos serían mis comentarios y nuevamente agradecerles su participación y tiempo. Bonita tarde. Felicidades.